Hoy ponemos el foco en una figura quizá menos conocida del siglo XIX, Hermann Lotze. No es un nombre que resuene tanto como Kant o Hegel, ¿verdad? No, la verdad es que no. Pero resulta ser una pieza fascinante, casi una bisagra intelectual, para entender cómo la filosofía alemana pasó del idealismo a corrientes que, nos tocan más de cerca hoy, como la fenomenología o la lógica moderna. Totalmente. Es fascinante justo por esa posición intermedia y por algo bastante singular, su formación. Imagina, con solo 21 años, allá por 1838, ya tenía no uno, sino 2 doctorados. ¿2 doctorados con 21 años? Sí, por la Universidad de Leipzig. Uno en medicina y otro en filosofía. Y esta doble vertiente no fue una simple anécdota, sino que marcó todo su proyecto intelectual. Una combinación potente, sin duda. Médico y filósofo. Suena a que intentaba mirar el mundo con 2 lentes a la vez. Exacto. Podríamos decir que su gran misión vital fue intentar construir un puente entre la visión científica del mundo, que en su época estaba, despegando con fuerza y explicando cada vez más cosas mediante leyes y mecanismos. Claro. Y esa necesidad profundamente humana de encontrarle un sentido a todo, un valor, un propósito a la existencia, que la ciencia parecía, dejar de lado. Vale, vamos a explorar eso a fondo. Nuestra tarea hoy, basándonos en las fuentes que hemos analizado, es desentrañar las ideas clave de este pensador. Queremos entender su intento de casar mecanismo y finalidad, eso que a veces se llama teleomecanicismo. Un término un poco denso, ¿sí? Sí, un poco. Y también su importantísima distinción entre el simple ser de los hechos y el valer de las normas o los valores. Y sobre todo, descubrir por qué sus ideas de hace más de 150 años siguen dialogando con debates actuales sobre neurociencia, ética tecnológica, incluso la objetividad de la verdad. Buscamos extraer la esencia de su pensamiento. Perfecto. Para empezar a situarnos, un repaso rápido a su vida. Nace en Bautzen, Sajonia, en 1817. Su padre era médico militar, lo que seguramente avivó su interés temprano por las ciencias naturales. Ah, puede ser. Como decíamos, estudió en Leipzig, un hervidero intelectual, donde tuvo maestros clave como los psicofísicos Weber y Fechner, ¿sabes? Sí, figuras importantes en psicología experimental. Exacto. Y también a Weiss, que lo sumergió en la filosofía idealista. ¿Y después de ese doble doctorado tan joven, cómo fue su carrera? Académicamente hablando, enseñó brevemente en Leipzig, pero pronto consiguió una cátedra en Göttingen en 1844, sucediendo a Herbart, otra figura importante. Ah, en Göttingen estuvo mucho tiempo, ¿no? Sí, allí pasó casi 40 años, un periodo muy fructífero, hasta 1881. Justo ese año aceptó un puesto en la prestigiosa Universidad de Berlín, el culmen de su carrera. El gran salto a Berlín. Sí, pero lamentablemente falleció poco después. No llegó a disfrutarlo mucho. Vivió en una época de cambio intelectual brutal, ¿no? La resaca del gran sistema de Hegel, como se suele decir. Absolutamente. Era un momento de tensión palpable. Por un lado, el idealismo hegeliano empezaba a resquebrajarse. Se le acusaba de especulativo, de alejarse de la realidad empírica. Se le iba un poco la mano, quizá. Eso decían algunos. Pero por otro lado, avanzaba con fuerza un materialismo científico que amenazaba con reducirlo todo a materia y movimiento, barriendo de un plumazo conceptos como espíritu, libertad, moralidad o belleza. Parecía que había que elegir bando. Y Lotze se negó a elegir. Precisamente, rechazó las alturas quizás excesivamente abstractas del idealismo, pero le horrorizaba igualmente el reduccionismo materialista, que vaciaba el mundo de significado. Él buscaba una especie de tercera vía, ¿sabes? Una síntesis. Sí, una filosofía que pudiera integrar los descubrimientos científicos sin renunciar a las dimensiones más profundas de la experiencia humana. Su proyecto fue un intento titánico de síntesis. Hablemos entonces de su concepto central, ese término que suena un poco intimidante, teleomecanicismo. ¿Cómo intentó unir lo que parecían polos opuestos, mecanismo y finalidad? A ver, la idea base es sorprendentemente directa, aunque sus implicaciones son enormes. Lotze empieza aceptando sin reservas el mecanicismo. Él dice, claro que sí, el universo físico, incluyendo los organismos vivos y hasta los procesos psicológicos en su nivel más básico, funciona según leyes causales estrictas. O sea, acepta la ciencia de su tiempo. Totalmente. La ciencia, con su método, describe perfectamente el cómo operan las cosas.
El mecanicismo es universalmente válido en el mundo fenoménico. Hasta aquí parece alineado con la visión científica más dura. ¿Dónde introduce la teleología el propósito? Aquí viene el giro. Lotze argumenta que esa explicación mecanicista, aunque verdadera, es radicalmente insuficiente. Es como desmontar un reloj pieza por pieza y describir cómo encajan y se mueven los engranajes, pero sin llegar a comprender nunca que el propósito del reloj es dar la hora. Ah, buena analogía. El mecanismo describe el funcionamiento, pero no el sentido. Exacto. El mecanismo es, según sus propias metáforas, solo el andamiaje de la realidad, el conjunto de instrumentos o las vías por las que la realidad opera, pero no explica por qué existe ese andamiaje, cuál es el plan de la obra, por así decirlo. Es decir, el mecanismo es el cómo, pero falta el por qué. Justo. Para una comprensión completa, necesitamos añadir una perspectiva teleológica, orientada a fines. Las leyes mecánicas no son el fin en sí mismas, sino el medio a través del cual se realizan fines y valores superiores. Pero no hay una contradicción ahí. Si todo sigue leyes mecánicas estrictas, ¿cómo puede haber un propósito guiando el proceso? ¿No es el propósito algo que rompe la cadena causal? Esa es la objeción clave, claro. Y Lotze pensó mucho en ella. Su respuesta es sutil. No veía una contradicción, sino una complementariedad. El mecanismo no es interrumpido por la finalidad desde fuera, ¿entiendes? A ver. Sino que el mecanismo es la forma en que la finalidad inmanente al mundo se despliega. Es como si las leyes físicas fueran el lenguaje en el que se escribe un poema con sentido. Las reglas gramaticales, el mecanismo, no se violan, pero sirven a un propósito expresivo, la teleología. Vale, creo que lo pillo. El cómo y el por qué trabajan juntos. Son dos caras de la misma moneda. Eso es. Una idea ambiciosa, desde luego. Y la plasmó en su gran obra, el Microcosmos, ¿verdad? Correcto. Microcosmos, publicada en varios volúmenes entre 1856 y 1864, es su intento monumental de demostrar esta tesis. El subtítulo ya da pistas: Ideas para la historia natural y la historia de la humanidad. Suena abarcador. Y lo es. Su argumento central es que el ser humano, ese microcosmos, es el punto clave donde todo el vasto mecanismo universal adquiere su sentido último. Es a través de nuestra vida psíquica, nuestra consciencia moral, nuestra capacidad de valorar la belleza o el bien. O sea, a través de nosotros. Exacto. Que el universo mecánico se ilumina con significado. Los procesos físico-químicos son la condición necesaria para que emerja el espíritu que conoce, siente y valora. Entiendo. El mecanismo prepara el escenario para que aparezca el significado en la conciencia humana. Esto nos lleva directamente a otra de sus distinciones cruciales, una que tuvo un impacto tremendo, aunque a veces se olvide su origen. La diferencia entre Sein, ser, y Geltung, valer o validez. Sin duda, esta es una de sus aportaciones más influyentes y duraderas. Lotze nos pide distinguir dos reinos fundamentalmente diferentes. Por un lado está el reino del Sein, del ser. El ser. Este es el mundo de los hechos empíricos, de las cosas que existen aquí y ahora, en el tiempo y el espacio. Es el mundo que estudia la ciencia, sujeto a la causalidad. Es el mundo del es. Vale, el mundo de los hechos, de lo que simplemente es. ¿Y el otro reino, el del Geltung? El reino del Geltung es el ámbito del valer o la validez. Aquí no residen cosas que existen, como una mesa o un árbol, sino entidades de otro tipo, las verdades de la lógica. Como el principio de no contradicción. Por ejemplo. O las verdades matemáticas, como 2 más 2 igual a 4. También los principios éticos fundamentales, como no matarás, o la idea de justicia, y los valores estéticos, como la belleza. Estas entidades no ocupan espacio ni tiempo, no interactúan causalmente, pero valen. Valen. ¿Qué significa exactamente que valen? Significa que tienen una validez objetiva e intemporal. No dependan de si alguien las piensa o no, ni de si se manifiestan perfectamente en el mundo físico. Espera. ¿Quieres decir que estas verdades o valores valen independientemente de que alguien las piense o de que se cumplan en el mundo real? Eso suena
¿Abstracto? Es abstracto, sí, pero piénsalo así. La verdad de que un triángulo tiene 3 ángulos no empezó a ser verdad cuando alguien dibujó el primer triángulo. No. No, claro. Ni deja de ser verdad si no hay triángulos perfectos en el mundo físico. Su validez es independiente de su existencia concreta. Lo mismo argumenta Lotze para las leyes lógicas o los principios éticos básicos. No son en el sentido de existir, pero valen, tienen una objetividad propia. Es el reino del debe ser o del es válido. Ah, ahora veo la conexión con la lógica. Lotze fue un crítico feroz de lo que se llamó psicologismo. ¿Es por esto? Exactamente. El psicologismo en lógica era la tendencia a pensar que las leyes lógicas, como A es A o no hay no A a la vez, eran simplemente descripciones de cómo funciona la mente humana, como leyes psicológicas empíricas. ¿Como si la lógica fuera una rama de la psicología? Eso es. Y Lotze dice, error. Eso confunde Sein con Geltung. Las leyes lógicas no describen cómo pensamos de hecho. Eso sería psicología, Sein, sino cómo debemos pensar si queremos alcanzar la verdad. Eso es lógica, Geltung. Son normas objetivas del pensamiento correcto, no hechos sobre el pensamiento real. Entiendo la distinción. Es sutil pero potente. Y esta idea de un reino de validez objetiva independiente de la psicología individual, aquí es donde conectamos con figuras posteriores clave, ¿no? Totalmente. Esta distinción fue dinamita pura para la época. Gottlob Frege, considerado el padre de la lógica moderna, bebió directamente de Lotze en su lucha contra el psicologismo y su postulación de un tercer reino de pensamientos objetivos. Frege, claro. Y Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, también reconoció la influencia de Lotze en su concepción de las verdades eidéticas, las esencias, como objetividades ideales. La defensa de Lotze de la objetividad del conocimiento y de las normas lógicas y éticas fue un bastión contra el creciente relativismo y subjetivismo. Fascinante cómo una distinción filosófica puede tener tanto recorrido. Volviendo a su formación médica, ¿cómo abordó Lotze el clásico problema mente-cuerpo y la percepción, especialmente la del espacio? Seguro que tenía algo que decir ahí. Sí, claro. Aquí también buscó esa vía intermedia tan característica suya. Rechazó el materialismo crudo que decía la mente es solo el cerebro, pero tampoco le convencía un dualismo radical tipo Descartes, que dejaba sin explicar bien cómo interactúan alma y cuerpo. El eterno problema de la interacción. Exacto. Lotze postulaba que el alma o la mente es un principio real, inmaterial, un centro de experiencia unificado. Pero, y aquí entra su lado científico, sostenía que su interacción con el cuerpo sigue leyes precisas, que él llamó mecanismo psicofísico. Mecanismo psicofísico. Sí, y que la ciencia, especialmente la fisiología y la psicología experimental naciente, podía y debía estudiar. Esto lo desarrolló mucho en su Psicología médica de 1852. Y sobre la percepción del espacio, desarrolló una teoría muy original, la de los signos locales. Lokalzeichen. ¿En qué consistía? Suena interesante. Sí, esta es una de sus ideas más ingeniosas y, en cierto modo, adelantada a su tiempo. Lotze argumentó que no percibimos el espacio de forma directa e inmediata, como si tuviéramos una especie de sentido del espacio innato o un mapa preinstalado en la mente. Nada de eso. Entonces, ¿cómo generamos nuestra experiencia del espacio tridimensional? Sí, si no es directa. Según Lotze, la mente, el alma, lo construye activamente. Lo construye. Sí. ¿Cómo? Interpretando pequeñas diferencias cualitativas en las sensaciones que recibimos, principalmente las táctiles y las visuales, las de la retina. Estas diferencias cualitativas mínimas son los signos locales. Por ejemplo, imagina que te tocan 2 puntos muy cercanos en la piel del brazo. Vale. Aunque ambos son sensación de tacto, hay una ligera diferencia cualitativa en cómo se siente cada uno, ¿verdad? La mente aprende a interpretar esa diferencia cualitativa como una señal, un Zeichen, de que los estímulos provienen de lugares distintos en el espacio. Vaya, así que no vemos o sentimos el espacio directamente, sino que nuestra mente es como un descifrador de códigos, que traduce diferencias de sensación en relaciones espaciales. Exactamente. La mente no es un espejo pasivo que refleja un espacio ya dado, sino un agente activo que interpreta estos signos locales y a partir de ellos genera la representación del espacio y ubica las sensaciones dentro de él. ¿Es una teoría constructivista entonces? Muy temprana, sí.
Anticipa ideas posteriores sobre el papel activo del sujeto en la construcción de su mundo percibido. Entender esta mente activa, intérprete, que construye la espacialidad a partir de signos, nos da una pista sobre su visión más profunda de la realidad, su metafísica, supongo. Si el significado y la interpretación son tan centrales. Efectivamente, todo esto converge en su metafísica. Lotze adoptó una versión modificada de la monadología de Leibniz. Para él, la realidad última no está compuesta de átomos materiales inertes, sino de una infinidad de sustancias espirituales o mónadas. ¿Mónadas, como en Leibniz? Sí, centros individuales de experiencia, interconectados en un todo coherente. Pero lo realmente crucial, y aquí volvemos a su gran tema, es que para Lotze, la verdadera esencia de la realidad, su significado último, no reside simplemente en el existir de estas mónadas, su Sein, sino en el valor, su Geltung, que realizan y al que sirven. Y entonces, la pregunta fundamental de la metafísica no es qué existe, sino qué vale. La metafísica se convierte en una teoría del valor, una axiología. Exactamente esa es la conclusión. La metafísica, en su nivel más profundo, es axiología. El universo no existe porque sí, mecánicamente, sino que existe para realizar ciertos valores. El bien, la belleza, la verdad. Y Dios entra en juego aquí, imagino. Sí. En su sistema, la figura de Dios, entendido no tanto como un creador externo, sino como la mónada absoluta, la personalidad suprema que abarca todo, es la fuente última y la garantía de la unidad, la coherencia y la validez objetiva de estos valores en el cosmos. Es una forma de idealismo, sí, pero un idealismo teísta y axiológico, centrado en el valor. Un idealismo basado en el valor. Exacto. Hay una frase suya muy citada que dice algo así como que la idea de que las cosas simplemente existen carece de sentido si no es porque están relacionadas unas con otras. Y esa relación última, que les da coherencia y valor, proviene de esa mónada o personalidad suprema. Y es precisamente este énfasis en una realidad fundamentada en el valor objetivo, en el Geltung, lo que hace que las ideas de Lotze, escritas hace más de un siglo, resuenen de forma tan sorprendente con dilemas muy actuales. Sin duda alguna. Pensemos por un momento en la neurociencia contemporánea y lo que se llama el problema difícil de la conciencia. El hard problem. Eso es. La neurociencia está haciendo avances espectaculares describiendo los mecanismos cerebrales, el cómo funciona nuestro cerebro, su Sein neuronal, con un detalle increíble. Pero la pregunta persiste, ¿puede esa descripción puramente mecanicista explicar por sí sola la experiencia subjetiva? La qualia, el sentir el rojo. Exacto. La cualidad de sentir el rojo, la tristeza o la alegría, el significado de un recuerdo. Es decir, ¿puede el Science explicar el Geltung de la conciencia? La intuición de muchos es que falta algo, que la descripción neuronal no captura la experiencia vivida. El enfoque de Lotze ofrecería una salida. Podría ofrecer un marco conceptual útil, yo creo. Su teleomecanismo sugiere que no tenemos por qué caer en un reduccionismo que niegue la realidad de la experiencia subjetiva, ni tampoco en un dualismo radical que la haga inexplicable. Una vía intermedia, de nuevo. Sí, podríamos integrar ambas perspectivas. Estudiar científicamente el mecanismo cerebral, Sein, como la condición necesaria, pero reconociendo que la conciencia y su contenido significativo, Geltung, no son un mero subproducto ilusorio, sino quizás el aspecto teologiológico, el fin o el valor hacia el cual apunta esa complejidad neuronal. Permite valorar la ciencia sin, digamos, deificarla. Y si saltamos al terreno de la ética, especialmente con los avances tecnológicos que nos rodean, inteligencia artificial, bioética, el manejo de cantidades masivas de datos. La distinción Sein-Geltung se vuelve aquí crucial, casi una herramienta de supervivencia ética. La tecnología nos dice lo que es, hechos, datos, y sobre todo lo que es posible hacer. Nuevos mecanismos, algoritmos, intervenciones. Cada vez más cosas, además. Claro, pero la pregunta fundamental que Lotze nos obligaría a hacernos es, ¿eficiente para qué? ¿Posible con qué fin? La ética, que se mueve en el reino del Geltung, del valer, lo que consideramos bueno, justo, digno, debe ser la que guíe el desarrollo tecnológico, que opera en el plano del Sein, del poder hacer. Es decir, que algo sea técnicamente viable no significa que sea éticamente deseable. Justo eso. Necesitamos esa brújula del valor, urgentemente, diría yo. Esto conecta directamente con otro tema candente. La objetividad de los valores frente al relativismo.
En una época donde a veces parece que todo vale, que la verdad es relativa y los valores morales son simples opiniones o construcciones culturales. Exacto. En ese contexto, la defensa de Lotze de la validez objetiva, Geltung, de ciertas verdades y valores fundamentales, sean lógicos, éticos o incluso estéticos, ofrece un contrapunto muy necesario. Él argumentaría que, aunque su realización concreta en el mundo, Sein, sea siempre imperfecta y culturalmente modulada, Claro, la aplicación varía. pero principios como la justicia, la dignidad humana o la búsqueda de la verdad tienen una validez que trasciende la mera preferencia subjetiva o el acuerdo social contingente. No son cosas, pero valen objetivamente. Esto es lo que permite, por ejemplo, fundamentar un discurso sobre derechos humanos universales y criticar prácticas injustas. En lugar de caer en el bueno es su cultura. Eso es, en lugar de caer en un relativismo paralizante donde todo es cuestión de perspectiva. Podríamos incluso extender su relevancia a debates dentro de la ciencia, como la necesidad de un pluralismo explicativo. La idea de que para entender fenómenos complejos como los seres vivos necesitamos tanto explicaciones mecanicistas, El cómo funcionan las partes. exacto, como explicaciones funcionales o teleológicas. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su propósito en el conjunto? Totalmente. O incluso, pensando en la crisis ecológica, una visión teleológica matizada como la de Lotze podría inspirar una ética ambiental que reconozca un valor intrínseco en la naturaleza, un Geltung propio. Más allá de su utilidad para nosotros. Sí, más allá de su mera utilidad instrumental, Sein. Ver los ecosistemas no solo como mecanismos complejos, sino como sistemas con un orden y una finalidad propios, quizá podría fomentar un mayor respeto y cuidado. Es una idea. Entonces, haciendo balance de este análisis sobre Hermann Lotze, ¿cuál sería la imagen final que nos llevamos de él? Yo diría que emerge como un pensador de síntesis extraordinario, un verdadero arquitecto conceptual. Su gran empeño fue tender puentes robustos allí donde otros veían abismos insalvables, entre la ciencia rigurosa y la necesidad humana de sentido. Entre el mecanismo y el propósito. Sí, entre el mecanismo universal y el propósito final, entre el mundo de los hechos, el Sein, y el reino de los valores, el Geltung. Intentó reconciliar el cómo con el porqué. Un trabajo ingente. Y aunque su nombre no siempre brille con la misma intensidad que otros gigantes, su legado, aunque a veces silencioso, parece innegable. Hemos visto cómo sus ideas fecundaron campos tan diversos como la lógica moderna con Frege, Sí, la fenomenología con Husserl, la psicología científica con Wundt e incluso el pragmatismo americano con William James. Sus distinciones y enfoques calaron hondo. absolutamente. Fue un mediador intelectual de primer orden, un pensador cuyas herramientas conceptuales fueron recogidas, adaptadas y desarrolladas por muchas corrientes filosóficas y científicas posteriores, a menudo sin que se le reconozca explícitamente toda la deuda. Un gigante discreto, podríamos decir. Me gusta esa definición. Para terminar, como siempre, dejamos una pregunta en el aire para la reflexión. En nuestra época actual, tan deslumbrada por los avances tecnológicos y simultáneamente tan a menudo perdida en la búsqueda de un sentido que parece escurrirse, ¿podría la audaz insistencia de Lotze en que el valor, el Geltung, posee una realidad objetiva, distinta pero inseparable del mundo de los hechos del Sein, ofrecernos una brújula? Una buena pregunta, sí. Complejidad del siglo XXI, sin naufragar en los escollos del reduccionismo científico ni en las arenas movedizas del relativismo absoluto. Quizás la clave olvidada esté en recuperar esa dimensión del valer. Ahí lo dejamos.